Hola, buenas tardes a todos y todas. Les doy la cordial bienvenida al último CF Responde en el marco de Congreso Futuro 2026. Ha sido una semana de conversaciones muy interesantes. Ustedes saben que CF Responde es un espacio que ha sido creado exclusivamente para que ustedes hagan todas sus preguntas, dudas, inquietudes a los speakers que traemos a este espacio. Y hoy contamos con una speaker chilena, la primera de la semana chilena. Así que les presento a Claudia Vargas. Ella es matemática, ella es didacta de la matemática y se especializa en el tema de las emociones. ¿A quién no le ha pasado de que dice, ay no, a mí las matemáticas me estresan, me dan miedo? ¿Cierto? ¿Les pasa? Sí, veo harto así cabecitas moviéndose. Así que este es el momento para compartir con Claudia. Aprovechemos que viene bajándose del escenario. Esa es una de las cosas que intencionamos este año los CF Responde, de que los speakers se bajaran del escenario y vinieran para acá a conversar con nosotros. Así que, Claudia, bienvenida. Voy a pedirle que nos dé una pequeña bio suya, que nos haga un resumen en 1 minuto de lo que fue su presentación, y luego de eso iniciamos con las preguntas del público. Bueno, Jaco, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a este CF Responde, Congreso Futuro Responde, que me toca compartir con ustedes, y le doy las gracias a la organización por esta oportunidad, porque no siempre se puede conversar. Uno da las charlas y no hay tiempo para esas cosas. Generalmente uno va a los congresos y no ni alcanza a conversar con las personas. Entonces, súper buena onda que esto exista. Entonces, una bio mía. A ver, yo nací en Rancagua, soy de Rengo, me crié en Rengo. No sé si alguien ubica Rengo. Queda al sur de Rancagua. Es un pueblito, bueno, era un pueblito cuando yo crecí. Ahí estudié en la escuela 2. La básica, después estudié en el Liceo B14 la media, y no era tan buena en matemáticas la básica, le estudiaba con una compañera, y después en la media me tocó elegir el científico humanista y ahí me puse a estudiar y me gustó enseñarle a mis compañeros. Entonces algunos iban para mi casa a estudiar conmigo y era entretenido hacer estas cosas para mí. Y después, cuando me tocó elegir carrera, elegí estudiar licenciatura en matemáticas. Entonces, al principio, como yo venía, imagínense, de un pueblo donde no había ni semáforo en esa época, pues andábamos en carreta. No, tampoco tan antigua, pero sí habían carretas todavía. Y me acuerdo que mis compañeros sabían harta matemática en primero de universidad, primer semestre, y a mí me costaba, porque yo venía igual de un liceo de pueblo, ahora se llama Ciudad de Rengo, pero para mí siempre era como pueblo de Rengo. Y me costaba la matemática, pero igual yo le hice empeño, así que ya segundo semestre, y ahí vino mi descubrimiento en álgebra abstracta. Entonces, si hay alguien aquí que es matemático o matemática, álgebra abstracta no le va a ser raro, pero para explicarle en términos simples, se estudia una cosa que se llama teoría de grupo y después vienen otras teorías más profundas. Igual entretenido, pero a mí me encantó esa cuestión, así, fascinante. Y me fue bien en la universidad y empecé a hacer ayudantía y esa era como mi pega, así, mi peguita que yo hacía. Y después estudié un magíster en matemática, pero siempre me gustaba el tema de aprender cómo se enseña, porque siempre veía a mis estudiantes que estaban en ingeniería o en otras carreras, que podía ser geología en la Universidad Católica del Norte, donde yo enseñaba y estudiaba el magíster, que habían cositas que a lo mejor era interesante indagar. Así que ahí me puse a estudiar el doctorado de didáctica con una beca. Lo estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y eso un poco de mi bio, pues aparte que soy mamá. Bueno, mi vida en Barcelona fue muy bonita. Me gustó porque allá aprendí, aparte de los temas de la universidad, aprendí otras cosas súper interesantes de la vida. Cosas que no se aprenden a lo mejor en Chile. Entonces, cosas que se aprenden teniendo amigos allá, amigos catalanes, amigos de otros países, también latinoamericanos.
y mis amigos del Museo Laboratorio, o sea, Museo de Cataluña, Museo Matemático de Cataluña, que son muy importantes para mí, que eran profes del liceo, que allá se llaman instituts. Y eso, más mis 2 hijos, mi marido que también es matemático, estudia, o sea, él investiga en criptografía, entonces no crean que puro hablamos de matemáticas, igual hablamos de otras cosas. Eso de mi bio. Y ahora de mi charla, bueno, yo no sé si estaban en mi charla, pero yo quería estimular las emociones de las personas, entonces partí cantando. Y canté una estrofa de Gracias a la Vida, pero justo esa parte de Gracias a la Vida me dio 2 oídos que cuando los... Ay, que se me olvidó ahora. Perfecto distingo, ya no me acuerdo, me dio 2 oídos y ¿quién tuvo su ancho? Eso, ancho, largo y alto, que son las 3 dimensiones. Entonces ahí empecé a hablar de matemáticas, las 3 dimensiones que están siempre al alcance de nosotros y lo primero que nos enseñan es el plano en la escuela. Les apuesto que le hicieron dibujar puros círculos, cuadrados, y hay una música de triangle, triangle, circle, circle, y todos los niños se la aprenden en inglés y le ponen en los tablets. Y el espacio es súper importante, pues lo tenemos a nuestro alcance, y están los edificios y todas esas cosas. Entonces, hablé también de las matemáticas no formales, la gente que en la feria saca las cuentas, cómo apilan las frutas, que son atractivas. Ellos son publicistas y marqueteros, porque uno va a los puestos donde está más bonito. Esas cosas. Y también hablar un poco de las neurodivergencias y de las emocionalidades que están presentes en el aula de matemática, la ansiedad matemática, por qué es importante hacer que la gente tenga buenos recuerdos de la matemática, porque esos recuerdos se graban ahí en ese comandante que tenemos en la cabeza, y eso es vital. Entonces, en el cerebro nos deja ahí una memoria instalada y después uno queda como con el circuito ahí medio grabado de que tengo miedo, así que después voy a ser malo. Y no, pues, ahora eso hay que quitarle ese mito. ¿Y qué más dije? Lo de las mujeres en matemáticas, porque hay mucha ansiedad, más ansiedad en las mujeres. Este país es súper ansioso en matemáticas. Somos como los top de ansiedad, y las mujeres son más ansiosas que los hombres. Yo también he experimentado ansiedad, eso también lo dije. Y el tema es que tenemos que tener mujeres participando también en matemática, en ciencia, pero porque estamos subrepresentadas y nuestra opinión también es importante. Eso a grandes rasgos. Entonces eso fue un poco la charla, y bienvenido a hacer preguntas. Como yo soy profe, les doy la palabra ahora. Sí, no sean tímidos, aquí no es miedo a la matemática ni a preguntar. Todas las preguntas, como le digo a mis alumnos, son válidas. Y hoy vinieron mis alumnos a verme, no se crean. Hola. Hola. Yo quería preguntar, bueno, yo no pude ver la charla, pero lo que comentaba de la diferencia como de género en las matemáticas. Usted que es profesora, ¿cómo lo ve en el aula? No sé si hace clases a niños o a estudiantes de media, pero ¿cómo lo ha podido ver o cómo lo ha podido investigar esas diferencias concretas? Como, ¿cómo se manifiesta la ansiedad distinta como de hombres o mujeres? ¿O cómo son las cosas que se dicen las mujeres a diferencia de los hombres en matemática? Ya, bueno, ¿cuál es tu nombre? Isidora. Isidora, muchas gracias por tu pregunta. Mira, para responderte un poco, primero yo hago clases en la universidad, ¿ya? Y mis alumnos son estudiantes de ingeniería o de pedagogía o próximamente ingenieros en estadística. Y siempre hay pocas mujeres en ingeniería. Siempre. Si uno dice, tenía 60 alumnos el primer semestre del 2025 y 12 eran mujeres. Y tú dices, wow, o sea, pero ¿cómo puede ser? Y de pronto van desapareciendo algunas niñas y eso como que te da pena. Ahora, respecto a lo que pasa en la enseñanza media, igual es crítico, y yo puse un ejemplo inspirado en esto que hemos detectado cuando las niñas son expuestas a explicar algo en público, frente a compañeros incluso. Hemos podido mirar que tienen bienvenidas.
Se ponen nerviosas y experimentan ansiedad frente a tener que explicar esto a sus pares o al salir a la pizarra. Versus los niños que también, yo expliqué que la ansiedad matemática es transversal, no solo tienen los que tienen buenas notas, o sea, los que tienen malas notas, también los que tienen buenas. Los niños tienen un poco la carga de tener buen promedio, sobre todo los últimos años, tercero y cuarto, porque tienen que tener buenas notas para el NEM, las notas de enseñanza media para esos promedios ponderados, ¿cierto? Entonces, una carga súper fuerte es como el de tener que proveer ahí casi, es fuerte, una nota buena y el nerviosismo y quizá el dolor de guata, y eso hemos visto en nuestras investigaciones cualitativas. Y ahora en las investigaciones ya lo que arroja, por ejemplo, la prueba PISA, sí se ve a los 15 años unas diferencias notorias en todos los países en ansiedad matemática en las mujeres, y destaca Chile. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Shirley Claudia. Yo no estudio matemáticas ni nada parecido, yo estudio administración pública, otra cosa. Pero bueno, con mi hijo veníamos conversando respecto a la matemática específicamente. ¿Cómo te seduce? O sea, finalmente la emocionalidad creo que está mal contextualizada en el ámbito educativo, porque por ejemplo, con la edad que tengo, yo no tuve mala relación con las matemáticas, pero mi área es totalmente humanista. Entonces, ahora, con la edad que tengo, he ido descubriendo cosas que me han seducido y es un lenguaje totalmente matemático. Entonces, siento que el enfoque quizás de la emocionalidad a atraer a la gente a la matemática está mal enfocado, porque finalmente hay un lenguaje en todo que te transmite que puede ser seductor para alguien que no está vinculado plenamente con la matemática, ya sea que te llame la atención la astronomía, la naturaleza, un montón de cosas. Entonces, mi pregunta específica en el fondo es ¿por qué se va tanto a lo técnico o mecánico de las matemáticas y esta emocionalidad se deja como tan de lado y se conserva como lo negativo, la emocionalidad más de la frustración de los jóvenes o de lo que dices tú de la ansiedad? ¿Por qué no se utiliza a favor ese tipo de emocionalidad respecto a la matemática? Bueno, muchas gracias, Shirley, porque de verdad es interesante lo que dice. Nosotros en el Museo Laboratorio de Didáctica de la Matemática estamos intentando revertir eso, aprovechar las emociones positivas de los jóvenes. Cuando los chicos llegan con sus colegios, porque recibimos niños todas las semanas, todos los miércoles, que es un horario que tenemos liberado de clase, porque imagínense, o sea, yo hago clase, investigo, es como maestro coral, hago de todo ahí. Investigo, vinculo con el medio, zapateo, bailo, lo hago todo. Entonces, en ese horario recibimos los niños, vienen con los profesores, a veces vienen apoderados también, y les pregunto, ¿les gusta la matemática? Y me dicen, no, y después hacemos una actividad donde ellos viven la matemática. Ellos, no sé, pues llegan, me voy a parar, así esto ya para ponerle kinestesia a la cosa. Ellos llegan y les decimos, vamos a medir los niños, o vamos a adivinar un secreto encriptado. Y los niños se emocionan, o sea, y además yo les paso el micrófono, igual que aquí a ustedes. Ya, niño, ¿usted cómo se llama? Y los niños, yo me llamo tanto. ¿De qué colegio viene? Entonces hacemos casi un show de cachureo. Sí, pues, y el grito, y los niños así como, y vibran los niños y las niñas, y les preguntamos cómo se sienten y están felices después. La universidad, los medios de la universidad a veces hacen unos clips y llegan los medios, los entrevistan a los niños y dicen, no, es que aquí hemos vivido la matemática más alegre, más entretenida, es otra cosa. O sea, uno puede seducir nosotros con una wincha de medir. Entonces les decimos, ustedes pueden calcular que tienen la proporción áurea en su cuerpo. Esa es la divina proporción, la que utilizan para los cuadros, estos famosos que ustedes les voy a preguntar. ¿Conocen algún cuadro en el cual se haya utilizado la proporción áurea? Las meninas, ¿ya? Bueno, los niños siempre me dicen, la Mona Lisa, y yo la tengo preparada. Estos niños adivinan, y los niños,
sí, porque en la escuela, también se puede conectar con el arte, entonces la matemática está conectada con todo. Y nosotros intentamos ahí con el mensaje y están los profes, y los profes igual así como que van sacando ideas y después, yo digo, ahora vamos a co-crear actividades en conjunto, los profes con nosotros investigadores, porque claro, yo no voy a la escuela, pero las escuelas vienen hacia nosotros. Y juntos queremos construir actividades porque desde el museo nosotros necesitamos a los niños y los niños nos necesitan a nosotros y los profes, entonces podemos hacer muchas conexiones y entregar ideas y ellos también entregarnos sus problemas y viceversa. Gracias. ¿Ya? Hola, mi nombre es Bárbara y nos encantó su presentación, especialmente porque fue emocionante, tuvo una estructura súper clara y como hemos visto con mi amiga acá, muchas presentaciones como que algunas, como que la estructura no está tan clara, pero esta nos pareció realmente interesante. Y eso que estudiamos psicología, nada que ver con las matemáticas. Y estábamos hablando después de la presentación que nosotras en el colegio tenemos 19 ambas, entonces igual el colegio fue hace muy poquito, y aprendimos cosas que consideramos que no eran tan necesarias las matemáticas. Por ejemplo, logaritmo. Estábamos hablando como que yo le pregunté incluso a una profesora como ¿para qué sirven y cómo los puedo utilizar en la vida diaria? Me dijo, no sé. Entonces nos pasó mucho eso y claramente es como súper desmotivante porque queremos entender la matemática porque, claro, es un lenguaje que es súper necesario para la vida, pero si tenemos estos profesores que nos dicen como ni yo sé para qué sirve y nos enseñan cosas realmente complejas desde cierta forma y solo así, sin comprender cómo ni por qué, es súper complejo como entusiasmarse. Y a donde llevo la pregunta, que igual tengo un hermano chico que ahora tiene que estudiar y en la PAES la que mayor le fue bien fue en matemáticas. Y ni él sabe que le gustan las matemáticas. Entonces, ¿cómo puedo yo como hablarle, como entusiasmarlo para que realmente les guste y se dé cuenta de que es bueno? Porque pasa esto en los colegios que es como una brecha. Eso. Muchas gracias por el feedback de la presentación. La verdad es que yo también me emocioné y bueno, la construí con todo el corazón. De hecho, tenía 2 corazones en mi presentación, al inicio y al final, así que muchas gracias. Mira, dijiste algo clave antes de contestar tu pregunta. Un profesor de matemática, una profesora de matemática siempre tiene que saber para qué sirven las cosas. Y eso es algo que yo me he dedicado a tratar de dejar no en claro, sino que decir, ya niños, ustedes tienen que saber para qué sirve. No, yo los pongo en acción a los estudiantes y a las estudiantes. Les digo, ya chiquillos, vamos a estudiar, no sé, la matemática está en todas partes, listo, pero la matemática está en todas partes, pero bueno, tenemos recursos en la calle. Yo les digo, ya salgamos a mirar Santiago. ¿Cómo es la arquitectura de Santiago? Bueno, tenemos las catedrales, tenemos estos edificios góticos, algunos, o no sé, pues algunas iglesias. Y entonces, mira, ahí tenemos tetralóbulos. ¿Y cómo están compuestos estos tetralóbulos? Bueno, son 4 círculos. Ya, leamos este paper. Y este paper lo escribió esta profesora española. Y entonces los chicos empiezan a mirar, ¡ay, para esto sirven los círculos! Y uno puede estudiar los radios, puede estudiar infinidad de cosas súper interesantes. Entonces ese profe ya lo vivió, ya salió a caminar por Santiago. Ellos tenían que sacar fotos de lo que estaba pasando y con esas fotos me armaban toda una historia y me contaban para qué servía la matemática. Y eso fue súper valioso para ellos porque a continuación tenían una respuesta para decirle, ¿sabe qué? Estos círculos y estos radianes y estos radios y estos ángulos de la circunferencia sirven para tal cosa. Aunque sea para explicar que servían para arquitectura. Y los logaritmos, obviamente que tienen aplicaciones. Ahora, cuando uno le hablan de logaritmo, uno dice, otra vez esta cuestión, y habían tablas de logaritmo, y la exponencial. Mis alumnos siempre se ríen. Si esto va a salir por ahí grabado, se van a reír más, porque ellos me dicen Euler
cuando escriben la exponencial. Chiquillos, les he dicho tantas veces que se dice exponencial, y en todo caso el caballero se llamaba Euler. No le digan Euler, por favor. Siempre se nos estamos riendo lo mismo entre ellos y yo porque me lo dicen a propósito. Ahora, con tu hermano, le fue bien en matemática, quizás no ha descubierto todo ese potencial que tiene, y a lo mejor dice, no me gusta, pero ahora quizás va a estudiar una carrera con matemática y se va a dar cuenta en ese proceso que es autoeficaz, que es potente en matemática, y quizás siga ese camino. Uno nunca sabe cuándo va a tener ese descubrimiento para lo que uno es bueno. La verdad es que yo me empecé a dar cuenta por el camino, y a todos nos puede pasar. Bienvenidos todos los que están llegando. Hola, buenas. Una consulta desde el punto de vista de los padres. ¿Ah? Hola, ¿sí por ahí? Sí, gracias. Desde el punto de vista de los padres, que hay una disociación, digamos, entre lo que el profe enseña y después cómo podemos decantar eso en la casa justamente para encantar a los niños con las matemáticas. ¿Hay alguna recomendación, alguna forma de poder unificar estas cosas para que haya una continuidad de lo que se enseña en clases versus lo que los papás podemos hacer en la casa para que el niño se encante con las matemáticas? Por supuesto, ¿cuál es su nombre? Jonathan, por acá. Jonathan. Mire, Jonathan, lo más importante es decirle a los niños, tú puedes, brindarle los recursos necesarios. No necesariamente comprarle cosas caras, que la tablet. A veces la calculadora científica, que no tiene que ser la más cara, es un recurso valioso para hacer algunos cómputos que a veces les piden a los niños hacer. Un libro de esos que venden en San Diego, ¿cómo se llama este? El Prochle, no sé si todavía lo comercializan, pero tiene muchos ejercicios que sirven. Siempre estar atento a si los niños tienen dudas, intentar resolvérsela, y sobre todo decirle, tú puedes. Porque si uno les dice desde el principio que va a ser difícil la matemática, o sea, como tratar de quitarse de la boca, esto va a ser difícil. Siempre decirles que son poderosos, que son capaces. Yo tengo una anécdota súper linda que la contaba en 2 entrevistas, se la voy a contar a ustedes. Nos invitaron como museo laboratorio de una municipalidad a participar en una feria científica, por ahí en octubre, cuando está de moda la ciencia y como el único mes del año donde se pone de moda. A mí me gustaría que todo el año canales de televisión, cadena nacional, se hablara de matemática. Pero bueno, nos invitaron ahí y nosotros fuimos, y había un papá con una niñita, y la niñita se paró en nuestro stand y no se quería ir, y el papá le decía, vamos, no, es que quiero hacer, y quería hacer un puzzle que no era tampoco tan fácil, y la niñita estaba ahí tratando de hacer el puzzle. Y nosotros como equipo, los becarios del Museo Laboratorio y yo estábamos, tú puedes, tú eres buena, tú lo vas a conseguir, vamos que se puede. Y la niñita terminó el puzzle, la niñita tenía una cara de felicidad así, pero indescriptible, y el papá la abrazó, le dio un beso, y fue el momento épico de la feria para nosotros. Después hicimos un show, pero ese fue el momento épico. O sea, nunca me olvidaré de la cara de esa niñita de felicidad cuando terminó el puzzle. Era un puzzle tipo Tetris con colores y era más difícil de encajar. A mí se me hubiera ido en collera así a la primera, pero la niñita ahí le puso todo y nosotros ahí apoyándola con todo. Yo creo que eso es clave. Decirles que pueden, que son capaces, y que si se equivocan una vez no pasa nada. Si se equivocan la segunda vez, es parte de la vida equivocarse. Y en matemática es súper valioso. De nada. Hola, bueno, mi nombre es Sebastián. Yo no tuve la oportunidad de poder asistir a su charla, pero me parece bastante como curioso y bacán como esta nueva perspectiva que le da a la matemática. Y en base a eso me surgen como 2 preguntas principales. Quizás pueda estar hablando cosas extrañas en la primera, pero yo no sé si como que está como documentado oficialmente, pero acá como en Chile se hace mucho esta separación entre como lo matemático y lo humanista. Y que si tú eres matemático no sabís leer, y que si eres humanista no sabís sumar. Y eso también como que promueve este tipo de barreras y prejuicios.
Y creo que esta como contexto tiene dos preguntas. Uno, primero, si como tú también estuviste dentro como de este paradigma, yo creo que aún lo estoy de repente. ¿Y cómo fue salir de ello para dedicarte a lo que haces ahora o cómo abordas las matemáticas? Y si esto también te ha suponido como un problema o una especie de rechazo, de como que te ponen el stop otras personas o como la academia, por ejemplo. Y la otra parte, la segunda pregunta como tal, es que las carreras de STEM, las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, sufren mucho de estas barreras de género. Y si bien ya se están identificando y cosas como la ansiedad en la matemática ya están documentadas, ¿cómo uno las combate y desde qué momento las combate? ¿O cuándo es como lo ideal empezar a, a derribar esta flecha? Oye, me salen, como le digo a mis alumnos, emoticones de corazones con las preguntas que me estáis haciendo. De verdad, mira, apuntaste a temas súper, súper complejos y complicados. A ver, esto de la separación científico-humanista, de verdad, no sé si es que hace daño, pero debería llamarse educación integral, porque uno no es ni científico ni humanista, es como las dos cosas. Entonces uno tiene que, a mí siempre me ha gustado la ciencia, siempre, siempre, siempre. Cuando yo era chiquitita, yo esperaba que llegara el Icarito así con ansia, ¿sí? El Icarito era, y el rumbo, así era como, guau, que lleguen esas cuestiones, porque yo, y después salió Apunte, y todo lo que había de esos temas era como para mí, lo máximo. Y en la tele también, todo lo que eran programas de ciencia era como, pero para poder saber todas esas cosas había que saber leer y comprender, comprensión lectora, entonces la educación tiene que ser integral. Y también había que saber música, había que saber idioma, había que saber de todo. Entonces, ¿cómo va a ser científico o humanista? Tiene que ser todas las cosas. Entonces, claro que esa separación es como un poco quizá antigua y deberíamos ir en el futuro, ya que este es el Congreso Futuro, hacia una educación más integrada donde todos podamos saber de todo. Y claro, si se hace una persona puramente matemática y se le quita la otra parte, no creo que sea tan bueno. A mí me pasó que cuando me puse a estudiar didáctica de la matemática, yo había estudiado mucha matemática mucho tiempo. Entonces ponerme a leer libros que hablaban de psicología, libros que hablaban de didáctica, de antropología, de cosas que nunca había leído, también fue duro. Quizás me hubiera ayudado a tener más, más cosas que haber leído más seguido de esos temas antes. Pero bueno, uno se ve enfrentado a esas cosas. Mencionaste algo sobre las barreras con las que uno se encuentra. Claro, cuando uno quiere tirar adelante cosas novedosas que tienen que ver con emociones, al principio todos te quedan mirando. Hoy se me acercó una profesora que había querido poner este tema hace tiempo en su estudio de posgrado y se había sacado un 1, porque le habían encontrado muy raro esto de las emociones. Y yo misma al principio encontraba que las emociones eran también algo muy sofisticado para estudiarlo, pero cuando lo comprendí y lo pude asimilar, que fue posterior a mi doctorado, que mi tesis doctoral fue de comunicación en el aula de la matemática, las emociones son demasiado fundamentales. Y desde esa perspectiva yo creo que hay que ponerla en valor en la formación del profesorado, para que ahora los profesores y las profesoras estén atentos a la emocionalidad de sus estudiantes, de sus escolares, desde chiquitito hasta que terminan la educación secundaria. Y me preguntaste algo más que ahora... Sí, mira, se ha visto mucho, y yo tengo un proyecto chiquitito de innovación docente en un curso que se llama Álgebra Abstracta para profesores de
de matemática, formación de profesor de física y matemática, en el cual, como me tocó dar más de una vez clases, yo observé que las niñas participaban poco, las niñas, las jóvenes. Entonces se me ocurrió, y de acuerdo a la investigación también, lo que investigué, que presentarles modelos de mujeres matemáticas de la historia podía ser atractivo para ellas, para que empezaran a participar más en clase, a conversar más. Y también me tocó en primera instancia, dentro del proyecto, conocer las percepciones, si ellos tenían o no tenían prejuicios respecto de la participación de las niñas y niños en el aula escolar. Y ahí afloraron temas que yo no me imaginaba. De repente me dijeron que en sus propias clases, a veces los profes escuchaban más a los jóvenes. Y eso igual es impactante, que escuchen más a los hombres. Entonces, este semestre he estado impulsando mucho el hablar de mujeres matemáticas en el curso de álgebra abstracta. Algunas que aportaron a estas materias, como otras que no. Y eso, de repente, tú quedas como, bueno, si vamos a evaluar esto, pero esto va a entrar en un porcentaje, ¿ya? Eso hay que valorarlo también porque los hago hacer trabajos no tan grandes, chiquititos. Y hace poco una de las alumnas me escribe y me dice, gracias, profe, por ser la única profe que nos ha hablado de mujeres matemáticas. Y eso te llena el corazón, porque en el fondo después ellas tuvieron estos modelos de mujeres matemáticas y después van a estar despiertas en su aula a pensar que sus futuras alumnas también podrían llegar a hacerlo. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Pedro. Quería hacerle dos preguntas conectadas. Quería saber su opinión desde su experiencia sobre los servicios locales de educación pública, los famosos SLEP. Y también quería preguntarle sobre su opinión sobre la educación pública propiamente tal, ya que estamos en una crisis de la educación pública. La PSU, ¿cierto?, ha mostrado, los resultados de la PSU han mostrado que los establecimientos públicos no están dando los resultados esperados, ¿no? Dentro de, me parece que eran los 100 más altos, los colegios más altos que tuvieron los resultados, uno solo es público. Esa es mi pregunta. Gracias, Pedro. Mira, yo creo que puedo responder más fácilmente la segunda, porque de los SLEP tengo poco conocimiento, ¿ya? Pero de la segunda sí te puedo decir, hoy en mi charla me tocó hablar, igual me da un poco de pena porque siempre los resultados mejores y a nivel mundial también son mejores en los lugares donde hay mayor poder adquisitivo. Entonces esto igual impresiona. En la gráfica que yo mostré en la mañana, la ansiedad matemática se concentraba en los países sudamericanos y ahí es donde estaban también los peores resultados. Sabemos cómo son las condiciones de las escuelas públicas. Sin embargo, los factores emocionales sí pueden ser mejorados por el profesorado. Si nosotros aumentamos la autoeficacia matemática de los estudiantes, que son los sentimientos de ser capaces, de ser buenos, de sentirse que sí tienen una valía para la matemática, que pueden lograr sus propósitos matemáticos, también podríamos tener logros académicos. Y también podríamos tener personas que se sientan capaces en matemáticas, que las mamás algún día digan, bueno, yo no estudié una carrera, pero soy buena haciendo las cuentas de mi casa. Soy buena revisando, no sé, que el presupuesto familiar alcance para la familia.
porque eso también es matemática. No es matemática a lo mejor académica, pero es matemática que también el rol de la mamá es importante en la casa, un trabajo, ser dueña de casa. Entonces, pienso que si todos contribuimos a tener esta mirada de lo socioemocional, desde la escuela, desde la sociedad, tratar de hacer que los estudiantes se sientan capaces y no quitarles desde a priori el deseo o de aprender matemática, exponerlos desde jóvenes también a material manipulativo de matemática, tener ojalá algún día el museo laboratorio, porque mira, van a cambiar siempre a lo mejor de nombre, SLEP, DAEM, pero si tuviéramos un museo de laboratorio de didáctica de la matemática donde fueran todas las familias a jugar con la matemática, a tocar la matemática, a experimentar, a sentirse todos capaces de hacer algo matemático, sería maravilloso. Entonces necesitamos, creo, unir fuerzas para poder lograr esos objetivos que son objetivos para el país. No tenemos, creo, nada que envidiarle a otros países. Y hay museos de matemática en Nueva York, hay museos de matemática, como les dije, en Cataluña. Y estos eran profes de liceo los que construyeron el museo. No eran doctores de matemática, eran profesores de liceo. Entonces acá nosotros con los profesores también podemos hacer mucho. Eso. Hola, acá. Mi nombre es Hildegard. Yo quería poner un poquito el problema, por ejemplo, de lo que veo yo acá en el colegio de los niños. Ellos están en un colegio privado, pero no todos los colegios privados funcionan igual. Depende de dónde estén, cómo sea y todo eso. Por ejemplo, nosotros estamos en Melipilla. Y mi hijo, por ejemplo, el más chico, que ahora pasó primero medio, ha tenido 5 profesores en 2 años de matemáticas. Entonces, ese problema de continuidad, de cómo se llama esto, de falta de, como digamos, de ganas de hacer clase, o sea, ¿cómo se llama esta palabra? Vocación. De vocación que tienen los profesores. Yo siento como esto que puede ser también porque bajaron el puntaje para poder ser profesor. ¿Cómo podríamos mejorar eso? O sea, en el fondo que los profesores tuvieran más vocación. Porque, por ejemplo, la última profesora que tuvo mi hijo, él le comentó, ¿sabes qué, profesora? Yo no le entiendo, no me siento bien. Y ella se enojó. Claro, quizás no debería haberse dicho quizás más privado, pero se lo expuso frente a la clase y al final lo terminaron anotando el libro de clase, se lo llevaron castigado. Y claro, entonces a él le encantan las matemáticas, pero se siente incómodo con todos los cambios que ha habido y eso se podría solucionar a nivel ministerial. ¿Cómo podría hacerse, cree usted? Gracias, Hildegard, por la pregunta. Bueno, es complejo poder responder algo así. Yo también tengo hijos. El más chico está en 7º. Pasó a 8º. Y el colegio también es particular. En algunos colegios yo sé que hay bastante rotación de profesores. Hay un problema a nivel mundial de deserción del profesorado de matemática. Ellos estudian pedagogía o estudian licenciatura en matemática u otra carrera y después hacen un año de un máster de perfeccionamiento de docente, digamos, y al 3er año abandonan, pero tiene que ver por condiciones de contexto, tiene que ver por condiciones que tienen que ver, están bastante relacionadas con temas laborales, sobrecarga, con temas que hay que llenar cosas, por ejemplo, por lo que yo converso con los profesores acá en Chile, muchas veces las remuneraciones obedecen a esos tipos de temas. Por otro lado, también las juventudes han cambiado y también los padres han cambiado. En la época que yo estudié, mi papá nunca le fue a decir algo a una profesora o a un profesor porque me dijo algo a mí. Bueno, yo igual me portaba bien, era nerd desde chica, pero
a los niños que se portaban mal los castigaban y tenían que estar una semana suspendidos y era lo que decía el colegio o el liceo, en mi caso que yo estudié en liceo público. Ahora eso cambió, ahora hemos visto casos terribles y ya como que el profesor, en chileno diríamos, no pinta nada. Entonces eso da bastante pena y hay harto estrés en el profesorado. Yo les digo a mis alumnos, chiquillos, sean fuertes y sean resilientes, porque de verdad, de acuerdo a tu pregunta también, uno en la academia como mujer tiene que ser resiliente también. Muchas veces tenemos muchos obstáculos, pero el profesorado también a veces se siente desvalido porque sienten muchas veces que, y no necesariamente el caso tuyo, a veces les tienen que dar gusto a los padres y eso no es tan bonito. Y en los liceos a veces también ocurren hechos de violencia que no los entusiasman. En matemática en particular está todo esto que habíamos discutido hace un momento de cómo hacer más amena la sala de clase, pero también hay unas imposiciones porque los currículums son demasiado exigentes. Hay que pasar mucha materia y eso al final en la práctica es como lo que también decimos coloquialmente, el que mucho abarca aprieta poco. Y cuando nosotros recibimos a los jóvenes en primer año de universidad, de verdad yo tengo que empezar a explicar fracciones de nuevo. O sea, un medio más un tercio, no es un quinto, chiquillo. Así tengo que empezar a explicar porque esas cosas no quedaron bien cimentadas desde la base. Y yo siempre digo que obedece al tema de que hay mucho contenido y también el profesor y la profesora pueden estar muy estresados de acuerdo a las condiciones que tienen. Bueno, hola. Hola. Yo no tuve la posibilidad de ir a su charla, pero quería hacerle una pregunta un poco sobre la inteligencia artificial, que probablemente ya le han preguntado, pero quería preguntar como, ¿qué opina usted sobre el uso de inteligencia artificial en los colegios y también en la universidad como para enseñar matemáticas y, no sé, para resolver ejercicios? Porque a mi hermano le enseñaron a programar, pero era solo poner cosas en ChatGPT y él le daba el código. Y ChatGPT le da el código. Así que quería saber qué opina usted y cómo implementaría la inteligencia artificial, porque no es algo que podemos eliminar por completo. Así que eso. ¿Cuál es tu nombre? Juana. Gracias, Juana, por la pregunta. La verdad es que no me habían preguntado todavía de inteligencia artificial. Pero en la charla mostré una escalera que estaba mal hecha. Hoy la inteligencia artificial a veces se pone porfiada. Mis alumnos en el primer semestre me decían, no, profe, si lo estudié con ChatGPT. ¿En serio? Les decía yo. ¿En serio? Las inteligencias artificiales todavía tienen muchas alucinaciones. Entonces en matemáticas se equivocan. Yo les decía, chiquillo, hoy vamos a hacer un experimento. No con ChatGPT, le decía. Vamos a hacer un experimento y vamos a usar Wolfram Alpha. Señor Wolfram es un señor del apellido Wolfram. Es un caballero. Que con su hermano hicieron un programa que es de matemática y de física y de química, el Wolfram Alpha. Es famoso, me lo presentaron mis alumnos por allá por el año 2011, cuando enseñaba yo en la U del Bío Bío. Y les digo siempre, este es el mejor programa para comprobar su ejercicio. El de pago te explica todo paso por paso, pero el que es gratuito te comprueba y ahí sabes si lo hiciste bien o no. Pero el trabajo tiene que ser de ustedes. Es cierto que no podemos dejar de lado que las inteligencias artificiales llegaron para quedarse. Yo las ocupo, pero claro, no para que me hagan la pega. Al final yo soy la que tiene que hacer la pega. En Asia la están ocupando mucho y la están integrando en las clases de matemática, pero sí se está haciendo un trabajo cuidadoso de hacer que el estudiante sea crítico con las respuestas que le da la inteligencia artificial. Porque si le creemos todo, podríamos equivocarnos. Les cuento un ejemplo mío. Bueno, ¿nadie estudia ingeniería o sí?
Ya, para quien estudia ingeniería, hay una materia que es series. Yo tenía que hacer un ejemplo de convergencia de serie y le dije, le voy a pedir al ChatGPT que me calcule esta serie, la convergencia de esta serie. Y le puse ahí, ChatGPT, calcúlamelo. Y me contestó cualquier lesera, digamos, en chileno, cualquier lesera. Y me puso unas cosas rarísimas que eran mentiras totales, así. Y yo escribí una columna en Le Monde Diplomatique. Yo siempre escribo columnas de todo tipo. Si me buscan por ahí columna de Claudia Vargas, van a encontrar de todos los temas. Pero bueno, de equidad de género, de emociones en la matemática, neurociencia. Y justo escribí una se llama Del Rincón del Vago a ChatGPT. Porque esa es como, ¿conocen el Rincón del Vago? Ya, bueno, ¿para qué le explico más? Entonces, es historia. Bueno, Del Rincón del Vago a ChatGPT. Entonces, ahí yo explicaba este ejemplo y les conté a mis alumnos, chiquillos, no le crean todo al ChatGPT. Después, no, porque estudié toda la noche con ChatGPT. Oh, my goodness, decía yo. Por favor, no lo vuelvan a hacer. Y siempre tomando en cuenta que debemos ser críticos ante lo que estamos haciendo. Me ha tocado escuchar también, Juana, y esto igual es más grave, hacer clases asistido por ChatGPT. Que la clase, si alguien es profe acá, la clase sea formulada con asistencia del ChatGPT. Oye, a mí eso sí que me da susto, porque eso, si ya los profes van rotando y van desapareciendo, imagínense, ¿qué será del futuro? Estamos en Congreso Futuro, que alguien reemplace cómo se hace una unidad didáctica, que eso es lo que yo les enseño, o les enseñaba, mejor dicho, en didáctica de la geometría y la estadística a mis alumnos, cómo escribir una unidad didáctica que se precie de tal para enseñar un contenido de matemática. Entonces, todo lo que uno piensa asistido, pero tiene que ser asistido, no hecho por la máquina, porque al final el que comanda tiene que ser la persona, el profesional. Y sobre todo, también teniendo en cuenta las emociones de las personas con las que uno va a trabajar, porque la máquina no tiene emociones. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Ahora, si las personas asiáticas integran la tecnología, hay países que tienen muy buenos resultados en educación matemática y ya están integrando la tecnología fuertemente. Yo ahora tengo la suerte, la fortuna de haber sido escogida para trabajar en un proyecto de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos como única representante de Sudamérica. Me pone contenta eso, pero también me da un poco de susto, para mirar cómo se integra la tecnología, la inteligencia artificial, el data science, el machine learning en la educación matemática. Entonces estamos observando, vamos a tener un workshop en el mes de febrero y a mí me gustó mucho poner de relieve el tema de la ética en el uso de la inteligencia artificial para el aprendizaje y la enseñanza de la matemática. Eso. Hola, mi nombre es Elías. Mi pregunta es, ¿cómo se puede integrar la neurodivergencia o hacer una inclusión de la neurodivergencia en la enseñanza a manera de que no sea un modelo de arreglar, sino un modelo de adaptar, por así decirlo? Bueno, Elías, yo no soy la especialista en neurodivergencia, pero soy neurodiversa. Entonces los especialistas que me ayuden, mira, pasa que cuando uno tiene tantas ideas, tantos chorros de ideas y a veces no tienes filtro para decir las cosas y quieres participar en todo y de repente no te dejan, tienes que tener de repente en la sala de clase un profe aliado que te acompañe, que te brinde oportunidades, que medie a veces las cosas. Es difícil porque las neurodivergencias parece que es algo
nuevo que tenemos que integrar y tratar de comprender. Y más encima uno no sabe esto hasta bien grande, po, porque uno no se explicaba por qué le pasaban ciertas cosas y recién empecé a cachar bien tarde. Entonces, ahora yo estoy súper preocupada de que a las personas se las integre, porque esto no se ve, uno no ve a la persona cuando son neurodivergentes, uno ve las caras, pero no ve corazones, digo, no ve cerebros. Entonces, es importante que los profes y las profes tomen cursos, no es que uno les ponga una carga, pero que además se les vaya comunicando estas nuevas informaciones. O sea, la gente neurodivergente siempre ha existido, pero esto no se sabía antes, o se está recién naturalizando que las personas podemos tener estas cosas. Entonces a mí me gustó mucho lo que un día me dijo un estudiante de posgrado, de las pocas veces que he hecho clase en un posgrado que es de educación matemática. Él me dijo, yo tengo un alumno que es neurodivergente y él siempre quiere participar. Oh, yo lo escuché, yo soy igual, po. Entonces yo siempre quiero participar en todo. Y entonces él me dijo, yo cuando él va a participar, yo le digo ya, pero este va a ser tu turno, para que él no se sintiera frustrado. Yo lo encontré tan maravilloso y yo así por dentro no le podía decir te amo desde el primer momento que yo hoy día canté así, te amo, no podía decirle, pero fue tan lindo cuando él lo hizo, fue tan lindo. Yo creo que eso hace falta, Elías. Así que, corazones coreanos por tu pregunta. Bueno, estamos llegando al final de la conversación. Claudia, ¿cómo lo pasó? Hoy lo pasé excelente. O sea, estas personas me han hecho la tarde. Maravillosas todas las preguntas. Súper linda experiencia. O sea, Congreso Futuro es espectacular. ¿Sí? Bueno, un aplauso por Congreso Futuro, a Claudia y a ustedes también por ser parte de CF Responde. Bueno, como siempre les digo, espero que se vayan con más preguntas de las que llegaron. Esa es la idea dentro de lo que hacemos el trabajo de Congreso Futuro. Sepan ustedes que trabajamos durante todo el año para que durante una semana se realice esta experiencia envolvente con respecto al conocimiento y qué bueno saber que cada vez más ustedes se acercan a vivirla y que tienen este espacio para conversar con los speakers. Les invitamos a que comenten esto por redes sociales, si es que les gustó, si que sacaron fotos, para poder también tener un feedback al respecto y que el próximo año resulte cada vez mejor este espacio de interacción con el público. Así que les doy la despedida y será hasta el próximo año. Que estén muy bien. Buenas tardes.